Hola, ¿cómo están? No sé cómo funciona esto, no sé si es presentación o algo así, pero voy a esperar unos minutos a que llegue más gente, va a empezar a las 12:30. Eh, por mientras, me presento un poco, mi nombre es Álvaro Pol, soy profesor de la facultad hace unos 4 años, desde que volví al doctorado. Soy ingeniero civil, mi especialidad es Ingeniería y Gestión de la Construcción. Eh, durante el magíster y también durante el doctorado me fui metiendo en otros temas también. Uh, y básicamente volví a la universidad como profesor investigador. Entonces, mucho de la tarea que yo hago en la universidad no es solamente hacer clases, sino que también apoyar en proyectos de investigación. Hago varios cursos dentro de la facultad y si tienen alguna duda, porque no tienen el tiempo ahora en hacerlo o porque hay mucha información y necesitan procesarla un poco, ese es mi mail por si tienen alguna duda extra. apol@mibander.cl, es simple de aprendérselo. El mismo, el apellido es corto, así que ahí está el mail por si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre esta charla. O sobre cualquier cosa de obras civiles, porque a partir de junio de este año también soy coordinador de la especialidad. Hola Álvaro, hola Pato, gracias a todos los que están conectados. Esperemos unos minutos más y idealmente hasta las 11:35 máximo, que más o menos los alumnos igual de repente se demoran un poquito en conectarse, ¿ya? Ya, perfecto. Gracias. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Hola. Yo les voy a hablar principalmente de la especialidad en general, a grandes rasgos, la concentración que tiene la especialidad, que la del área del agua, hidrología o diseño hidráulico. Diseño hidráulico. De eso les va a hablar un poco Pato en los últimos 10 minutos de la presentación. Yo acepto lo que tú me des, Álvaro, los minutos que tú me des. Okay. Entre paréntesis, no sé si se han dado cuenta, pero ha mejorado bastante el Meet. Tiene whiteboard ahora y tiene mejor resolución. Ya me están diciendo que las preguntas que tengan, para hacer más rápida la presentación y eficiente, la dejamos para el final y ojalá la puedan escribir en el chat. Entonces ahí las van resumiendo y las van ordenando para poder darla al final de la presentación. Igual a mí no me molesta que me interrumpan, así que si tienen algo urgente sobre alguna parte de la presentación en particular, lo pueden hacer cuando quieran. Si no, lo pueden dejar en el chat, igual me voy a hacer cargo de ellas más adelante. ¿Cómo estás? Estoy trabajando, espérame.
Ya estamos en la hora, vamos a esperar 2 minutos más para que Álvaro pueda comenzar con su presentación. Álvaro, ¿Sí? partamos nomás. Ya, ok. Como les dejé a los que llegaron al principio, mi nombre es Álvaro Pol, soy profesor de la facultad. Además de ser profesor de la facultad, soy ingeniero civil. Y desde hace muy poco soy coordinador también del área de obras civiles de la especialidad, de la facultad. Y tengo otros roles, por ejemplo, estoy también a cargo del laboratorio de obras civiles y otras cosas menores también como roles dentro de lo que hago dentro de la universidad, aparte de los proyectos de investigación y cursos que realizo. Entonces, la idea es hablar un poco de obras civiles, o como se conoce en el resto del mundo, ingeniería civil. Ingeniería civil en general, en el resto del mundo es lo que se conoce como obras civiles, o ingeniería civil en obras civiles, o ingeniería civil en construcción en Chile, pero al final, más que un tema, más que un área de investigación, más que un área de desarrollo dentro de ingeniería, es una combinación de áreas de diferente tipo que pueden cada una crecer en forma súper grande. Entonces, la idea es explicarle un poco qué significa obras civiles, no necesariamente en la especialidad, sino que significa a nivel general dentro de, incluso a nivel mundial. Lo que aparece ahí no es la foto de un edificio, es un render de un edificio, es lo que se conoce como un render de... ¿sí? Álvaro, disculpa, no sé si soy yo, pero yo veo, no veo el PowerPoint grande, sino que se ve como que todavía no lo pones para presentar. Oh, está diciendo lo mismo acá. Sí. Disculpen. Disculpado. Ahora te vemos a ti. Sí. Voy a tratar de cambiarlo. Disculpen por eso. Realmente no somos tan torpes en obras civiles, así que exclusivamente culpa mía. ¿Ahí se ve bien o no? Te vemos a ti todavía. Ahí está cargando. Perfecto. Ahí está. Ya, ok. Es la primera diapositiva, así que no se perdieron nada. Pero básicamente lo que aparece ahí es chico, y la idea es que no vean un poco el detalle es básicamente lo que se conoce como un render o un modelo físico de un edificio. Esto no es necesariamente es algo que se ha hecho tradicionalmente en la industria, sino que es algo que se empezó a incorporar hace poco. Yo no estudié en la Universidad de Holanda, estudié en la Católica, y probablemente antes de salir, uno de los primeros cursos que se hicieron en esta área, probablemente en ingeniería en Chile, y algo que estamos incorporando también como parte de la facultad, pero refleja un poco cómo ha ido complejizándose un poco el desarrollo de la industria. Eso que aparece ahí, como les dije, un modelo físico, no es un dibujo. Piensen, por ejemplo, en un plano de AutoCAD o en un plano cualquiera, que es un dibujo de líneas que representan un muro, representan una viga, representan una losa. Es decir, lo que en un dibujo, en un cuadrado, es una viga o un muro, en el caso de un modelo físico tiene propiedades en función de las características que tenga. Piensen, por ejemplo, no sé, en un juego de computador o en un juego, o sea, un Call of Duty, están disparándole a un muro y le disparan a un muro de hormigón.
no es que se vaya a caer en pedazos como si fuera un vidrio, sino que lo que ven ahí es como una bala de metal atraviesa, o un modelo de cómo una bala de metal atravesaría un muro de hormigón. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que el modelo físico tiene mucha información detrás de él, de lo que tiene ese tipo de estructura. Es decir, el hormigón tiene propiedades de hormigón, tiene un costo de hormigón, tiene una forma de fabricación y tiempos de fabricación de correspondiente a un muro de hormigón, en ferradura es lo mismo. Y esto es básicamente una herramienta que ha aparecido últimamente, por ejemplo, para obtener curvas de avance de una construcción. En el caso de una construcción, piensen, por ejemplo, en el puente Estacado. El puente Estacado se está construyendo efectivamente desde hace no más de 2 años. Si pasan por el canal de Estacado, van a empezar a ver la construcción de la pila central del puente, que debería sostener una gran parte de la luz del puente en esa zona. Pero, en verdad, en realidad, la construcción del puente se viene estudiando a partir de incluso de finales de los años 90. Entonces, un proceso de construcción no solamente es la construcción o los obreros metiéndole material o construyendo una obra, sino que pasa por procesos de planificación, gestión financiera y desarrollo que pueden ser mucho más grandes que la duración real de la construcción en obra. Entonces, lo que aparece arriba, da lo mismo que lo entiendan. Básicamente lo que está mostrando es de qué forma va avanzando la planificación de la obra, que puede ser en costo o en tiempo, o el avance físico de la obra en función de la planificación inicial que se tiene, si van bien con la plata o no, que es una información que se puede obtener, por ejemplo, de ese modelo físico. Del modelo físico también se pueden sacar los típicos planos tradicionales de la obra, planos arquitectónicos, planos estructurales. También se puede hacer una evolución en el tiempo de cómo se va a ir construyendo para encontrar, no sé, por ejemplo, interferencias, o por ejemplo que aparezca una losa en un piso de arriba antes que aparezcan las columnas del piso de abajo, y que obviamente es algo que no se podría hacer en la construcción, y que es una falla de la planificación que se hizo originalmente en la obra. Obviamente, también dentro de lo que se conoce como la construcción, y que esto también involucra un montón de subáreas mucho más grandes, ahí lo que aparece es una obra de la empresa Baumax. Baumax es una empresa que ha ido contratando varios de nuestros egresados en los últimos años. Si se fijan bien, y voy a poner el puntero para que se note, lo que aparece acá, en esta zona de la foto, más que es un camión que trajo elementos de hormigón ya fabricados, y ese camión tiene una grúa o una especie de brazo articulado en su parte de atrás. Entonces, básicamente, como que ya tienen los materiales hechos o los elementos hechos y los van colocando en obra y haciendo un montaje de obra. Si se fijan bien, hay muy pocos obreros en la obra, y esto no es necesariamente porque están almorzando. Ahí, por ejemplo, se ve un obrero armando un moldaje, sino porque esto optimiza y mejora la productividad y la formación de estos elementos. Llegar a formar una empresa o desarrollar un método de construcción que se haga de esa forma también es una cantidad de trabajo y desarrollo tecnológico, y no solamente en construcción, que es bastante importante. Y bueno, es una foto de una visita al aeropuerto que hicimos hace un tiempo. La visita, esa es la construcción del terminal internacional del aeropuerto de Santiago. Uno podría pensar, viniendo desde fuera de la especialidad, que en general ya se ha construido suficiente. Si uno mira, por ejemplo, en Santiago, por la ventana de un departamento y ve la cantidad de edificios, la cantidad de construcción que hay, uno pensaría que ya estamos llegando al límite de construcción. La realidad es que nunca se ha construido tanto como ahora. Estamos en este momento en un nivel récord de urbanización a nivel mundial. Nunca se había construido tanto el nivel que se está construyendo ahora, y esa tasa está creciendo a niveles que nunca ha crecido antes. Es decir, durante este siglo se va a seguir construyendo a tasas muy fuertes a nivel mundial. De hecho, consumimos tanto cemento a nivel mundial o como humanidad como consumimos comida. Como a esos son los niveles de consumo de materiales de construcción que estamos utilizando para seguir construyendo los niveles que estamos construyendo, y eso va a seguir ocurriendo, no porque, o sea, en parte porque lo queremos, pero en parte porque lo necesitamos. Es decir, desarrollo de construcción en Asia, África y América Latina es una necesidad para seguir con la tasa de desarrollo que necesita cada uno de esas zonas del mundo. Entonces, esta primera área dentro de ingeniería civil o dentro de obras civiles es lo que se conoce a grandes rasgos como construcción, pero que involucra un montón de cosas dentro de ella. Inmobiliaria, que es, por ejemplo, selección de paños dentro de una ciudad donde construir un edificio, qué tipo de edificio, si el edificio de departamentos o departamentos con
zonas comerciales en los primeros pisos, de qué tamaño de departamento, cuántos departamentos de dormitorio y cosas por el estilo. Lo mismo con oficinas, todo eso un poco lo que ve el área inmobiliaria. Gestión, administración, es todo el estudio de planificación financiera, ejecución de las obras. Ingeniería de la construcción también, porque hay un montón de ingeniería metida ahí, a pesar de que no se note tanto las imágenes que estoy mostrando. Otra área grande dentro de ingeniería civil o de obras civiles, todo lo que se conoce como ingeniería estructural, o de cálculo estructural, o diseño estructural, que básicamente, como aparece en esa imagen, la imagen de un puente, donde se hacen mediciones, en este caso por ejemplo, puede ser la vibración de un terremoto. La vibración de un terremoto, en general la señal no es muy continua, es bastante variable, pero básicamente si uno entiende qué tipo de cargas o qué tipo de formaciones y qué tipo de vibraciones van a estar afectando una estructura, uno puede llegar a modelos que puedan representar ese efecto de la naturaleza o el efecto de las cargas que van actuando sobre esas estructuras, y a partir de ellos uno puede empezar a diseñar o a construir las dimensiones de los elementos, cómo van a estar estructurados, cómo van a estar conectados entre sí, para que durante la vía de servicio de esa estructura este elemento no se caiga y pueda sobrevivir de buena forma durante la vía de servicio. Entonces, como resultado final de ese análisis o ese estudio de cómo se va a mover o cómo se va a cargar esa estructura, uno puede llegar a cosas como esta, en que ya esas conexiones entre, por ejemplo, losa, viga y columna, no es un dibujo en el modelo físico, sino que sabemos exactamente cuánto va a ser la dimensión de esa losa, de esa viga, dónde va a poner la enferradura. Esto es hormigón armado. Pero los que no saben, hormigón armado es básicamente hormigón con barras de acero en su interior. Si vas a por una construcción, básicamente esto que sale del hormigón durante la construcción son barras de acero estriado que hacen que trabajen en conjunto el acero y el hormigón, o en estructuras que están compuestas principalmente de acero. También esta información de las cargas y de cómo hacer estructurar el elemento y las propiedades que tienen los materiales con los cuales se están construyendo va a definir cuáles son las dimensiones de los elementos, en qué forma se van a conectar y un montón de información más. A grandes rasgos, eso es un poco lo que hace todo el área del cálculo, diseño estructural. Ingeniería hidráulica también es una área fuerte y grande dentro de ingeniería civil o de obras civiles, y uno tiende a pensar que se refiere al diseño o a la administración o al desarrollo de obras o al diseño de obras hidráulicas. Ahí aparece un par de obras hidráulicas, una obra de tratamiento de agua y otra, una central hidroeléctrica clásica. Y obviamente ahí sí hay mucho conocimiento de ingeniería hidráulica utilizado, pero ingeniería hidráulica también incluye la modelación de fluidos o de mecánica de fluidos, y si piensan, fluido no es necesariamente un líquido, no es necesariamente agua, fluido también es aire, gases, por lo tanto eso ya empieza a generar otro tipo de aplicaciones que también son importantes para el área hidráulica, el área de mecánica de fluidos. ¿Qué es lo complicado o qué es lo que lo hace difícil? Muchas veces las ecuaciones que describen un fluido son bastante complejas de resolver. Entonces, si se fijan en la diferencia de la imagen de la izquierda o de la foto de la izquierda con la parte de la derecha ya empiezan a ocupar modelos computacionales, soluciones físicas, soluciones de modelos físicos que se hacen mucho más complejos de resolver y ya no se pueden hacer a mano. Entonces, además de ser cada vez más necesario resolver muchos de los desafíos de ingeniería civil, en general, con el tiempo, estos desafíos se van complejizando. Entonces, el nivel de modelos, de conocimiento y también de aplicaciones computacionales que necesitamos, cada vez se hacen mucho más complejas y mucho más... y se necesitan nuevas herramientas para resolver los problemas que se utilizan. En particular, esta imagen que aparece acá abajo, a la derecha, es básicamente una simulación de fluidos turbulentos pasando que se originan por el paso de por ejemplo, de corrientes de aire por una zona, por una isla de alguna parte del Pacífico, por ejemplo. El nivel de matemática que se necesita para resolver ese problema
es súper complejo y muchas veces no hay soluciones numéricas para resolverlo. Entonces, además de que obras civiles sea algo que sea cada vez más necesario para resolver desafíos nuevos, también se está enfrentando a desafíos cada vez más complejos. Ingeniería geotécnica es un área a la que no le dedicamos tanto tiempo o no hay tanta profundización dentro de la facultad. Ya les voy a explicar por qué, pero también es un área una importante dentro de ingeniería civil. Básicamente, ingeniería geotécnica se preocupa del estudio de los suelos. Es decir, todas las estructuras se fundan sobre el suelo, y el suelo en general no se comporta ni como un sólido perfecto, ni como un fluido perfecto, sino que muchas veces se comporta como una cosa entre medio. Entonces, a pesar de que están parados sobre un suelo, están en un edificio, en una casa, sobre un suelo que parece súper sólido, muchas veces ese suelo es muy difícil o muy complejo de caracterizar y de entender. Lo que aparece ahí es una imagen que me robé de una presentación que hizo un ingeniero en la universidad, que básicamente es la construcción del nuevo proyecto Chuquicamata subterráneo. Es decir, Chuquicamata ya no va a seguir creciendo como una mina a tajo abierto, sino que va a empezar a ocupar mucho de minería subterránea. Entonces, para hacer el estudio, hubo que hacer estudio de suelo, de las tensiones o de la fuerza o de las deformaciones que se producen frente para la construcción de esta estructura, y eso es un proyecto, esto en general es bastante complejo, y por eso es tan complejo que necesita como un área particular para su desarrollo. Y finalmente, la última área dentro de ingeniería civil es el área de ingeniería de transporte. Ingeniería de transporte se estudia un poco en los sistemas de transporte. Si se fijan, por ejemplo, en la imagen que aparece acá, se ven como varias pistas donde interactúan buses, autos, ciclistas, peatones. Entonces, en un sistema de transporte con diferentes demandas de transporte y que es constantemente dinámico, resolver muchos de los problemas, por ejemplo, para el diseño de paraderos, diseño de estaciones de metro o demanda en un camino en el tiempo, son problemas que también son complejos de resolver. Entonces, en particular, esas áreas es lo que cae dentro de lo que se conoce como ingeniería civil o obras civiles del mundo. ¿Qué hacen nuestros egresados o dónde caen en general nuestros egresados? Se fijan ahí, alrededor de 3/4 de los egresados. Esto es una muestra bastante pequeña que se armó a partir de la última acreditación de obras civiles, pero en general la mayoría de nuestros egresados caen principalmente en áreas relacionadas con la construcción, incluyendo todas las subáreas que les mencioné y otras que no aparecen ahí. También en la parte de ingeniería estructural, en oficinas de cálculo, en consultoras. En general, eso que aparece ahí como inmobiliaria, construcción, ingeniería, incluye toda esa área de ahí. Entonces, en general, 3/4 de los alumnos caen en esa zona, pero una parte no menos significativa se va a áreas similares ocupando conocimientos de ingeniería civil, pero que no son exactamente cosas que les mostré ahí. Por ejemplo, tenemos exalumnos que son profesores de universidad. Hay otros que son dueños de empresa. Incluso, aquí aparece Compara Online. Compara Online es una plataforma tecnológica que compara, por ejemplo, costos de ISAPRE, costos de seguro, costos de un montón de cosas. Hace como todo el estudio y presenta los costos comparados entre sí para que una persona pueda elegir si hay un costo más alto en una empresa que en otra. Básicamente, Compara Online la creó un alumno de obras civiles de nuestra universidad y es la plataforma tecnológica que más plata ha levantado en el mercado financiero. Obviamente, esa aplicación no es exclusiva de obras civiles, sino que se escapa un poco a lo que se considera como obras civiles, pero muestra un poco que más que prepararlos para un trabajo en particular, lo que estamos tratando de hacer en la universidad, en la especialidad de obras civiles en particular, es darle herramientas que se puedan aplicar en diferentes áreas. Y es un poco lo que se observa mirando todas las empresas donde trabajan nuestros exalumnos. Estas no son todas las empresas donde trabajan los exalumnos, sino que una muestra completada con alguna empresa donde empezaron a trabajar en el último tiempo. Y aparecen empresas constructoras, aparecen empresas gubernamentales, muchas empresas privadas, empresas de cálculo, empresas de montaje industrial. Algunas de las constructoras más grandes de Chile, Salfacor, Besalco, Sitio Coppers, son empresas donde están nuestros exalumnos. ¿Y qué roles tienen en esa área?
hay varios que ya están llegando a niveles de gerencia, hay otros que ya están tomando roles de coordinación, y otros que están empezando recién a tomar roles un poco más de ingeniería de los primeros años. Entonces, llegué un poco a la malla de obras civiles. Esta es la malla que ya todos deben conocer. La mayoría de ustedes deberían estar acá en los cursos verde claro. Los cursos verde claro es ciencias básicas, plan común. Se supone como es la base de conocimiento de ingeniería que necesitan antes de pasar a la especialidad. Y aquí la especialidad está separada en dos partes. En verde oscuro aparece ciencia de la ingeniería, que son conocimientos más bien fundamentales dentro de obras civiles, pero que están orientados a resolver problemas o a que tengan conocimientos para la resolución de problemas reales, ya más orientado a la parte de la titulación. Entonces, este salto que aparece acá es el paso de la licenciatura a la titulación, y la titulación ya es un área más bien de ingeniería aplicada. Entonces, muchos de los profesores que hacemos clases en la facultad y que tomamos roles más bien de investigación, desarrollo de proyectos, nos concentramos un poco en que los fundamentos de ingeniería estén bien pasados, y muchas veces los cursos de titulación en ingeniería aplicada es gente que viene de la industria a mostrar un poco lo que están haciendo. Entonces nos vamos a concentrar en la especialidad de obras civiles. Y aquí voy a meter estática, porque estática es un poco la puerta de entrada a obras civiles en particular. Si se fijan bien, y tampoco quiero latearlos con los nombres, se puede empezar a ver dentro de la malla las mismas áreas que les mostré antes como parte de ingeniería civil. Por ejemplo, el área de aguas, esto que aparece acá, Fluid Mechanics, hidráulica, hidrología, que es la concentración tecnológica también de diseño hidráulico. Esta es esa parte que les mostré de ingeniería hidráulica, o sea, es una parte de eso, porque también hay cursos de titulación que son de la misma área. Cursos como estática, mecánica material, análisis estructural, hormigón armado, también dan bases para gente que se va a dedicar a ingeniería estructural y también a construcción dentro de la industria. Hay otros cursos que no son específicamente de obras civiles, por ejemplo, optimización, que es un curso más bien industrial, pero que sirve de ayuda a desarrollo de conocimientos que pueden ocuparse en ingeniería civil, y otros cursos que son más bien específicos de construcción, como topografía, método, técnicas de construcción, y otros que son más bien mixtos. Introducción a la geomecánica corresponde a ingeniería geomecánica, y como les dije anteriormente, no es un área de la facultad donde se haya como un desarrollo muy, muy fuerte, pero también en geomecánica más bien un mercado menor dentro de la ingeniería en Chile. A pesar de eso, igual, por ejemplo, hay empresas de geomecánica o de geotecnia donde nuestros alumnos tienen roles incluso directivos, pero en esos casos muchas veces los alumnos han tenido que ir a perfeccionarse a una universidad fuera de Chile para tener un poco esos conocimientos extras de geotecnia o geomecánica, que en particular en la malla actual de obras civiles no tenemos. El otro, las mallas en general son dinámicas. De esto ya estamos preparando el cambio de malla para año 2021, año 2022, y vamos a cambiar algunos de estos cursos. El cambio no va a ser bastante significativo, pero sí va a ser importante en alguna de las cajas que aparecen ahí. Entonces, básicamente, todas estas cajitas que aparecen acá están conectadas de diferentes formas. Pueden ver acá los requisitos de cada una. Aquí se puede ver una especie de línea. Por ejemplo, este curso 23, estática, mecánica de materiales lo exige. 14 también, que es ecuaciones diferenciales. Análisis estructural pide mecánica de materiales. Hormigón armado pide análisis estructural. Entonces, vamos a mostrar un ejemplo de qué significa esta cadena de conocimiento, y para eso vamos a ocupar un ejemplo el edificio de ingeniería. Esa es la foto del edificio de ingeniería durante la construcción. Lo que aparece acá saliendo desde la estructura del edificio, el laboratorio de obras civiles, que es básicamente un elemento voladizo o que no tiene nada abajo soportándolo, y también es como parte de la estructura o de la arquitectura que se le dio al edificio. En la parte de la entrada de la universidad, y esto para que se acuerden un poco de la universidad después de todo este año en que no hemos podido pisar el campus, este sería como la losa que está sobre la entrada del edificio. Sobre esa losa está la oficina del decano, los vicedecanos y una sala de reuniones, pero si miramos bien esa losa básicamente es el elemento horizontal que aparece arriba y que soporta todo el peso y las cargas de la persona y la gente que va pasando por arriba. Tiene acá una viga, lo que se conoce como una viga, que es básicamente elementos vertos que van a esta dirección y que controla un poco que este elemento de losa no se deforma excesivamente.
Entonces pensemos en estática. Hay algunos que pueden estar tomando estática, otros que van a llegar a estática. Estática es un curso medio complicado. Cuando yo tomé estática, lo sufrí harto. Cuando uno avanza en la carrera y mira estática para atrás, se da cuenta que en verdad no es un curso difícil, pero que uno lo toma en un momento que es muy complicado dentro de la carrera. Hay gente que se le hace mucho más fácil, en realidad, esto depende de persona a persona. Entonces, podemos agarrar esa viga de ahí y la modelamos de una forma simple y simplificada. Entonces, básicamente podemos pensar que esa viga es esa línea azul que aparece ahí, que está empotrada en ese rectángulo gris. Básicamente está empotrada significa que esta viga, para conectarse al resto del edificio, hay una serie de barras de acero, como les mostré en el dibujo anterior, que se meten dentro del elemento, que está migonado, que es de forma continua. Entonces, básicamente, eso significa que este material no se va a mover de ahí. No podemos sacar esta línea de acá, no podemos girarla, no podemos deformarla en esa posición. Vamos a suponer que está completamente empotrada. Al mismo tiempo, también podemos poner las fuerzas que están actuando sobre esa viga. Una son las del peso propio, ese Q sub PP, y el peso propio es básicamente el peso de la viga, el peso del hormigón, el peso del acero que estamos metiendo a esa viga, y lo que aparece arriba es la sobrecarga, que es básicamente todas las cargas que estamos poniendo arriba por la operación del edificio. Los vicedecanos caminando por ahí, las sillas, los computadores, incluso el peso que transmite el resto de la losa a esa fracción de la viga. Ahí aparecen dos cargas puntuales, P1 y P2, que básicamente una sería como esa viga que aparece en la dirección transversal, que está actuando sobre la viga que estamos analizando, y acá aparece otra viga en particular que podemos también modelarla con una carga puntual. Entonces, si agarramos ese modelo en lo que se llama en estática diagrama de cuerpo libre, le vamos a sacar todas las restricciones que tenga del espacio y las vamos a reemplazar por eso que aparece ahí, que son reacciones. Básicamente son momentos o torques y fuerzas que representan un poco la acción de ese empotramiento o de esa reacción, esa conexión con el resto del edificio en esa posición. Y a partir de eso podemos tener lo que se llama diagramas de esfuerzos internos, en los cuales uno puede ver básicamente qué es lo que está sufriendo esa viga en función de las cargas y en función de los momentos que están actuando dentro de ese elemento. Entonces, dentro de ese elemento, esfuerzo interno, por eso se llama esfuerzo interno, que está actuando de forma interna, y eso de alguna forma resume qué tanto está sufriendo este material. Entonces, eso es un poco lo que busca estática. Esto es una súper sobre simplificación y ultra resumido, pero espero que vean la idea al final. En mecánica de materiales ya, como dice su nombre, el material empieza a ser importante. Esta viga ya no es una línea en el espacio, sino que es una línea formada por una especie de material con propiedades de ese material y que además se va a deformar. En el momento de formarse, se va a formar con esa formada B sub X, que es lo mismo, no se preocupen de la notación ni la línea ni los ejes que aparecen ahí. Uno puede llevar esto, representar ese como sufrimiento de la viga, esas cargas o esos esfuerzos que aparecen ahí, a lo que se llama como distribución de tensiones. Entonces uno podría agarrar un elemento cualquiera de esa viga y ya la distribución de tensiones, y a partir de eso ya empezar a calcular, por ejemplo, cuánto más podemos cargar esa viga hasta que se rompa, cuánto podemos cargarlo hasta que la deformación que se produce ya no se recupera, sino que ese capa que aparece abajo en el eje X de esa figura corresponde a la curvatura, ¿sí? Cuánto se va a curvar ese elemento frente a la aplicación de una fuerza, y básicamente, de alguna forma estamos entendiendo mucho más el comportamiento de esa viga a partir de ese elemento. Incluso podremos calcular o estimar, y esto viene de una pauta de una prueba de mecánica material del año pasado, cuánto se va a deformar, podemos cuantificar cuántos centímetros, cuántos milímetros se va a deformar esa viga, o cuánto va a girar, que sería ese ángulo θ en ese punto de acá. Y se fijan acá en el empotramiento, donde básicamente no estamos dejando que esto se mueva, el giro es cero, la deformación es cero. Si esto lo llevamos ya a problemas un poco más complejos que el de, no sé, una viga en una terraza, ya problemas que hay muchas más conexiones, muchos más elementos, y ya hace mucho más difícil el cálculo. Ahí es necesario ocupar análisis estructural. Análisis estructural es un poco lo mismo que hicimos antes, pero para estructuras mucho más complejas y mucho más difíciles de modelar. No sé, lo que aparece ahí son los mismos esfuerzos internos que aparecían antes, pero ya obviamente se hace un poco más complejo que lo que vimos en el ejemplo anterior, pero también podemos llegar a estimar deformaciones y ver cómo ese material o ese elemento se va a ir deformando. Y aquí en este punto
ya se empieza a complejizar tanto que también vamos a empezar a necesitar mucho más herramientas computacionales. Entonces, para resolver un problema más complejo, que es como el que aparece ahí, por ejemplo, si piensan en una grúa torre dentro de la construcción de un edificio, calcular una grúa torre, o por ejemplo, si van al puerto de San Antonio, esas grúas torres que mueven la carga de los barcos, eso ya es suficientemente complejo para que sea muy difícil o muy largo calcularlo a mano, y ya necesitamos cargas computacionales. Y, por ejemplo, hormigón armado, ya viendo como resultado de esa estructura, de esas tensiones, esas deformaciones de los elementos, uno ya puede empezar a decidir, ok, para tomar esas cargas necesitamos que esta viga en particular que aparece acá tenga ciertas dimensiones y que los fierros vayan en ciertas posiciones también. Y todo esto es básicamente muchas de las cosas que se hacen antes de siquiera empezar a construir un edificio. Este ejemplo así medio burdo muestra un poco por qué aparecen las cajas que aparecen, qué significa obras civiles, por qué se da la conexión que se da dentro de los cursos en un ejemplo súper simplificado. Material de construcción, por ejemplo, nos va a decir que ese acero que aparece ahí, esa barra de acero, en verdad no es un material homogéneo, sino que es un material formado de diferentes granos. Esos granos que aparecen ahí van a determinar las propiedades mecánicas del material, pero también van a depender de la construcción, de la forma como se formó ese acero. Los aceros en general son una familia de acero, no un tipo de material. El hormigón, a pesar de que también se ve homogéneo a simple vista, es súper heterogéneo, y si entendemos muy bien cómo se forma, cómo está hecho, podemos ver cómo modificarlo y cómo cambiar sus propiedades. Y eso nos permite hacer cosas como las que aparecen en esta foto y obtener hormigones que son deformables, es decir, que se pueden deformar hasta 300 veces lo que se forma en un hormigón normal sin fallar. O esto es lo que aparece acá en la planta de Baumax, que es la foto que les mostré del camión llegando con los elementos ya fabricados. Estos elementos se fabrican en planta. Y este también corresponde a una visita que hicimos como parte de la especialidad, en que se está construyendo un muro de una vivienda, ahí a veces las ventanas. Entonces, esta construcción ocurre casi que en una línea de producción similar a lo que pasaría, por ejemplo, en el caso de un auto, en que mucho del proceso está robotizado y automatizado y va ocurriendo a altas velocidades. Aquí, para que esto se pueda producir, no solamente hay que entender los materiales, no solamente hay que entender el proceso, sino que todo esto tiene que estar dentro de una línea de producción y gestión que es bastante compleja de realizar. Adicionalmente, mucho del trabajo de obras civiles o desarrollo de obras civiles incluye, este es una foto del Wandes Lab. El Wandes Lab es un laboratorio que está arriba, detrás de la clínica de la universidad, y es donde ocurre mucho de la actividad de experimento y la parte práctica de los cursos de obras civiles. Lo que aparecen ahí son alumnos reales. Lo que no es real son los cascos, porque los cascos sí se lo pusieron para la foto, pero o sea, no tiene ningún sentido ponerse casco para el trabajo que están haciendo en el laboratorio, pero todos esos alumnos son reales, algunos de ellos están saliendo, ya salieron, y otros están haciendo los diferentes trabajos en el magíster de la especialidad. Pero básicamente lo que quiero comentar con esto es que mucho del trabajo de obras civiles termina en algo práctico. Entonces, hay mucho de entender qué significa crear estos materiales, modificarlos, qué parámetros influyen en su propiedad, en sus capacidades y en su desarrollo. Esta foto también es real, todos estos alumnos existen, muchos están haciendo memoria, haciendo magíster, otros están recién saliendo. Pero esta es una foto de la competencia de final de material de construcción, que básicamente se empujó un poco a eso, obligar a que se hiciera un desarrollo nuevo a partir de los conocimientos del curso para modificar los parámetros en función de cumplir un objetivo súper específico y súper difícil de conseguir. Entonces, básicamente, la competencia final es un poco, en realidad una competencia, es ver si se logra el objetivo o no, y eso obviamente tiene una influencia en la nota. También esta otra parte también del Wandes Lab, que es uno de los laboratorios principales de la especialidad de obras civiles. Finalmente, en la última etapa de la especialidad aparecen lo que se llaman las menciones, que es una especie de especialización dentro de la facultad o de la especialidad, y en particular obras civiles tiene dos menciones: desarrollo de proyecto de infraestructura, el nombre es largo, así que a veces le decimos DPI. Desarrollo de proyecto de infraestructura básicamente trata de resumir muchas de las necesidades que están incluidas dentro de del primer slide que les mostré de la parte de construcción. Y aquí aparecen cursos como ingeniería de costo, cost engineering, por la necesidad de ingeniería de la facultad, administración y control de proyectos, un curso de proyectos civiles específico
para medir la capacidad de los alumnos de hacerse cargo de un proyecto dentro de esta área, y un par de electivos de mención que están enfocados a trabajos en desarrollo de proyectos ocupando conocimientos que vienen del resto de la especialidad. Y la mención de estructura, que cubre como la segunda parte o la segunda área que les mostré dentro de las áreas de ingeniería civil. Y aquí aparecen fundaciones, que también un curso más bien de geotecnia, finite elements, hormigón armado avanzado, diseño sismoresistente, y también un proyecto civil específico para esa área que mide también el conocimiento de los alumnos de hacerse cargo de un proyecto, pero ya más bien en la parte la parte de ingeniería estructural. En DPI también, en función de cómo se elijan estos electivos de mención, uno podría también buscar una mayor especialización en hidráulica o transporte en función de los intereses de cada uno de los alumnos en particular, pero eso no quiero entrar mucho en detalle en esto porque no es parte de lo que van a analizar ustedes. Para terminar esto, voy a ser bastante rápido. Aquí cuando muestro plata, no estoy mostrando en función de qué tan valiosos sean nuestros alumnos o cuánta plata van a ganar, sino que cómo los percibe el mercado. Entonces, ¿cómo le va a nuestros egresados en obras civiles? Y para esto estoy ocupando información de ingeniería civil industrial, porque en general es muy fácil encontrar ingeniería civil industrial en la mayoría de las universidades en Chile. Obras civiles en general no tanto, porque el nivel de desarrollo de la facultad es un poco mayor. Para enseñar ingeniería civil industrial necesitamos mucho más que un pizarrón, algunos computadores para enseñarlo. Entonces, en general, es una carrera que permite hacer la comparación entre universidades en forma mucho más fácil. Lo que aparece ahí, ingreso promedio del cuarto año, sacado de mifuturo.cl, que es una página del Ministerio de Educación. O sea, no es información nuestra, sino que es información del Ministerio de Educación que ustedes pueden visitar y comparar. Ahí muestra dos datos súper importantes: empleabilidad del primer año, cuántos de los alumnos que salen en primer año encuentran trabajo durante ese periodo, y ingreso promedio al cuarto año. Y básicamente lo que muestra es que estamos en primer lugar de ingreso promedio al cuarto año, junto con la Católica y la Universidad de Antofagasta, a niveles de empleabilidad que bastante altos, incluso comparables también a los de la Católica, a pesar de que lo hacemos con un arancel mucho menor que ellos. Y con alumnos que entran con puntajes de PSU también un poco más bajos. ¿Qué significa esto? Que los ingenieros que están saliendo de la universidad en general son súper bien apreciados en el mercado y marcan diferencia al momento de... Y al final lo que aparece en el ingreso es un reflejo de eso más que una indicación de cuánta plata van a ganar o no van a terminar de ganar. Esa ingeniería civil industrial, como les dije, obras civiles, es muy difícil hacer la comparación que les mostré anteriormente, pero podemos comparar obras civiles con ingeniería civil industrial. Se puede ver aquí el ingreso promedio del cuarto año. Aquí aparece un poco menor, esto es un ingreso promedio. Y la empleabilidad, en este caso, cuando se hizo la comparación, también es un poco menor. Sin embargo, egresados de obras civiles también están dentro de los más cotizados o de los mejor evaluados en la industria. Y cuando les muestro sueldos, en general esto es súper dinámico y es variable. Esto viene de un estudio de sueldo de ingeniero en Chile, en una comparación del año 2015 y una comparación del año 2019, y se puede ver primero dos cosas principales que les quiero mostrar. Primero, la evolución de sueldos crece bastante durante la carrera, es decir, un ingeniero no termina de aprender durante el desarrollo de ingeniería. Un ingeniero, aquí aparece el ingeniero civil con la denominación de ingeniería civil que le comenté anteriormente. Un ingeniero, este avance de sueldo no me da lo mismo la plata, pero lo que refleja es que hay una ganancia del valor de ingeniero como profesional durante el desarrollo de su experiencia laboral, porque ingeniería en general no se deja de aprender. Y también lo que muestra esto es que en general un ingeniero civil en obras civiles tiene sueldos comparables al resto de la especialidad, incluso mucho por ahora mayores. Estos son sueldos en Chile. Y como les dije, esto varía año a año porque el sistema es bastante dinámico, y también porque obras civiles en particular no es la especialidad donde se va la mayoría de los ingenieros en Chile, esa es ingeniería civil industrial. Por lo tanto, si es que hay un mercado de ingeniería que se va a colapsar primero, probablemente sea ingeniería civil industrial y no necesariamente ingeniería civil en obras civiles. De hecho, si comparamos, por ejemplo, el porcentaje de desempleados en Chile según especialidad de ingeniería civil o ingeniería de ejecución, que en verdad no es ingeniería, podemos ver que ingeniería civil es bastante más bajo que otras como ingeniería comercial, que tampoco es ingeniería civil industrial. Entonces, en general, la búsqueda de empleos dentro de ingeniería civil es bastante buena, o ingeniería civil en obras civiles es bastante buena.
a sueldos bastante competitivos. Y esto viene un poco también, nos estamos colgando un poco el éxito de la facultad en el pasado, en que muchos de los exalumnos le ha ido muy, muy bien en su desarrollo laboral y eso abre muchas puertas para nuevos ingenieros. Y termino con esta foto, básicamente también como obras civiles no una especialidad muy numerosa, somos la segunda más numerosa dentro de ingeniería, industria tiene alrededor del 50% de los alumnos. En general se da como mucha facilidad para que los alumnos puedan hablar con los profesores, puedan desarrollar proyectos personales, pueden emprender en laboratorios, cosas que no necesariamente están enfocadas en un curso en particular, y eso crea como una conexión mucho más fácil entre profesores y alumnos, que yo creo que logra que los alumnos se involucren mucho más con la carrera. Entonces, comparando, por ejemplo, con la Católica, donde yo vengo, donde un curso como Tecnología de Hormigón tenía 90, 100 alumnos, versus en la universidad que hay un máximo de 30, la forma en que se hace la clase, la forma en que se desarrolla el curso, es totalmente diferente en ese sentido también. Con esto cierro la presentación y estoy disponible para preguntas. Álvaro, hay dos preguntas. Te voy a hacer la primera que habla, aquí podemos tratar de responder los dos, pero Pablo Ignacio Zamorano dice, profe, ¿cuál es la posibilidad de emprender dentro del mundo de las obras civiles? Dado que hay empresas súper grandes y me imagino que debes tener mucho capital para poder empezar una empresa. Que innovación se puede dar en varias áreas. Por ejemplo, Baumax, la imagen donde me iría a quedar y me pasé. Baumax, que es empresa de elementos prefabricados en planta y que se llevan a obra, es un emprendimiento de tecnología alemana que se implementó en Chile con varias modificaciones antes de llegar a este tipo de estructura. Estos elementos de hormigón deformable son tecnologías que también estamos implementando con alumnos de la facultad, con alumnos de pregrado de la facultad y que queremos en algún momento que se transforme en una aplicación real dentro de la industria. Dentro de la industria de la construcción, dentro de la industria de ingeniería civil en particular, innovación está de moda. Muchas de las constructoras más grandes están creando departamentos de innovación en que ya muchas veces los proyectos que desarrollan los dirigen ellos en combinación con las universidades para desarrollar nuevos productos. Y no lo hacen para ganar más plata, lo hacen para sobrevivir y para ser capaces de... Porque es una necesidad para ellos desarrollar más cosas. Innovación en general se demora un poco más en llegar a la área de construcción que en otras áreas, por ejemplo, en computación. Pero significa, eso es por varias razones. Una, porque el tamaño de la industria es bastante compleja. La forma de construir no es tan simple. Uno no puede hacer innovación y aplicarla rápidamente porque todo esto tiene que estar dentro de un reglamento y códigos de construcción. Por ejemplo, si quiere, no sé, ensayar una nueva forma de resistir o un nuevo material que resiste mejor forma de terremoto, no puede llegar y ponerlo en una casa donde hay una familia, porque eso puede poner en riesgo a la familia. Entonces, muchas veces la implementación de la innovación es un poco más lenta, pero como les dije, está de moda y es algo que se está moviendo e impulsando en varias áreas dentro de ingeniería civil. De hecho, en el curso de proyecto civil, el año pasado tuvimos una charla específica de innovación en construcción que hizo una ingeniería civil que se dedica ahora exclusivamente a desarrollar innovaciones para la minería en un ambiente de ingeniería en construcción. Entonces, un área que hace 10 años era bastante menor, ahora es súper importante y el desarrollo de tecnología y, por ejemplo, esto que aparece acá de construir en una planta de hormigón, un elemento de hormigón, algo que no... hay nuevas tecnologías que están incluso ocupando impresión 3D de elementos de hormigón. Imprimir 3D plástico en la impresora 3D de la U es súper fácil. No sé, derretir el plástico PET y crear elementos menores, chicos, una estructura, en un elemento, una impresora 3D es fácil. Hacer impresión 3D de este tipo de elementos es súper complejo. Entonces, muchos desafíos tecnológicos también van en esa línea. Entonces, en particular, como les dije, la industria se está complejizando. Las herramientas computacionales que estamos ocupando cada vez son más avanzadas. Las herramientas tecnológicas que estamos ocupando también cada vez son más avanzadas. Y eso crea nuevos desafíos que hay que ir resolviendo. Yo quiero agregar que, ¿cómo se llama? Que puede ser emprendedor en varios aspectos en la ingeniería. O sea, yo tengo amigos que tienen constructora. En algunos casos empezó el papá, en otros casos empezaron ellos.
y lo que hacen básicamente es hipotecar la casa en muchos casos, empiezan con construcciones pequeñas, empiezan a trabajar con el Estado, es factible. En otros casos, que es mucho más fácil, es entrar en la parte como emprendiendo en consultoría, y en consultoría en la parte hidráulica, en la parte de estructura, en la parte, qué sé yo, en la parte de inspección. Se puede hacer a costos más baratos de entrada, pero claro, las mermas, como inviertes menos dinero, también las utilidades son menores. Pero hay constructoras, se puede hacer en el caso de las constructoras, se puede hacer en el caso de las consultorías, pero hay mucho de emprendimiento en el área de ingeniería, incluso proveyendo materiales para la minería o para las grandes constructoras, en muchos casos cuando tercerizan varios de sus contratos. La mayoría de las grandes empresas tercerizan y no realizan todo el contrato ellos mismos. Álvaro, ¿pasamos a otra pregunta? Sí, dale. Aquí dice, profe, ¿cuál es la diferencia entre ingeniería civil e ingeniería en construcción? En Chile, en general, lo que ha pasado con ingeniería, y tiene que ver con un tema de estatus, se abusa de los nombres de la ingeniería. Entonces, para controlar un poco eso, lo que en el resto del mundo se conoce como ingeniería, en Chile se le pone el apellido civil. Ingeniería civil es básicamente lo que en otra parte es ingeniería, que es básicamente una base científica, matemática y tecnológica fuerte antes de pasar a esta especialidad de ingeniería civil. Ingeniería en construcción, a pesar de lo que dice su nombre, muchas veces en Chile es más bien una construcción civil. Construcción civil es una formación de un profesional del terreno, es una persona que va a estar en obra. Muchas veces no va a entender bien todos estos procesos, pero es capaz de ejecutar y hacer eficiente una construcción. Un ingeniero no necesariamente termina en obra, muchas veces nunca van a pisar una obra, muchos parten en obra y después se van a oficina, y hay otros que se quedan mucho más tiempo en obra, como algo de la administración de la construcción, pero no es un profesional que está preparado para cumplir su rol profesional siempre en la obra. Un ingeniero en constructor o un constructor civil sí tiene una formación que va en esa dirección. Entonces, lo que en otros países es civil engineering, así simple. En Chile, en general, es ingeniería civil en obras civiles, ingeniería civil en construcción, ingeniería civil en varios apellidos extra. Además, quiero sumar que un ingeniero civil puede diseñar en varios aspectos y puede firmar planos. Me parece que un ingeniero en construcción, los constructores civiles no tienen derecho a firmar planos porque no saben de diseño, tienen nociones de diseño que les permiten desenvolverse en una construcción. Un ingeniero civil se puede desenvolver en un montón de otras áreas, no solamente la construcción, y también lo puede hacer en construcción. Acá hay una pregunta de Juan Pablo Silva, dice, ¿cuáles son las fechas para elegir mención? Ya está respondida. ¿Será una charla enfocada en las menciones, Álvaro? Sí, señor coordinador. La próxima semana, el día miércoles a las 5 de la tarde, hay una charla específica de las menciones. Es decir, no está pensado a los que están eligiendo ahora especialidad, está más bien pensado a los alumnos que están alrededor del cuarto año, para definir bien para explicarles bien la diferencia de cada especialidad. Bueno, y si se quiere sumar a alguien de cada mención. No, obvio, si quiere sumar a alguien más chico también puede ir, ¿eh? Igual son interesantes. Sí, eso es el próximo miércoles. Acá, Valentina nos pregunta, ¿qué concentraciones recomienda para obras? Estamos hablando de concentraciones tecnológicas. Ahí yo tengo opiniones, no sé si querías dar tus opiniones, Álvaro. Yo tengo opiniones particulares. Bueno, depende un poco del área en que va a estar trabajando. Si la parte es más bien como de la parte de la gestión de la construcción, desarrollo de procesos dentro de una obra o dentro de un proceso minero o diferentes tipos de construcción, muchas veces lo que eligen nuestros alumnos es la concentración de industria, programación matemática, modelos estocásticos, ese tipo de cosas, les pueden dar herramientas que pueden aplicar dentro de sus áreas. En trabajo más bien de consultoría, diseño, o resolver otro tipo, o modelar otro tipo de cosas dentro de ingeniería, puede servir mucho algunas de las concentraciones de computación. Y también varios de nuestros alumnos toman concentraciones en computación, porque como les dije, como los problemas son cada vez más complejos, las herramientas computacionales que necesitamos son cada vez más complejas, entonces se necesitan mucho también de esos cursos. Pato, no sé si complementar eso. No, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dijiste. O sea, de hecho, por ejemplo, en la parte hidráulica, una persona que se va a dedicar a simular, y yo me imagino que en la parte estructural también, el tema computacional, saber el lenguaje de bajo nivel para poder
programar en software propios de ingeniería civil nuestro, de obras, para poder resolver problemas complejos. Como son tan complejos, necesitas mucha capacidad computacional y pasar las ecuaciones que nosotros ocupamos para resolverlas a formato programación para poder resolverlas de buena forma. También podría ser complementaria la parte ambiental, en el caso que les llamara la atención dedicarse en ingeniería civil. Como pueden ver, la amplitud de áreas en las que se puede dedicar es gigante. Si les gusta el área ambiental y hacer desarrollo en ingeniería civil conectada con el área ambiental, piensen que en la mayoría de las partes del mundo los departamentos, escuelas de ingeniería civil, llamando a la ingeniería civil, lo que nosotros le llamamos ahora civiles acá, son civil y ambiental, porque desde la parte hidráulica se conecta mucho el tratamiento de agua potable y servida, y además tratamiento del aire y suelo, diseño de rellenos sanitarios, etcétera, etcétera. Entonces también puede ser interesante. Más preguntas. Si no les hemos respondido lo que ustedes quieren, por favor, repregúntenos, ¿ya? Después que veo aquí, me quedó súper claro. SAF, ok. Para firmar planos es dependiente de la mención. No, bueno, te voy a hacer la pregunta, tú respondes, Álvaro, ya tú eres la estrella del show. Para firmar planos, dice Alejandro, ¿es dependiente de la mención entre DPI y estructuras? Tienes que ser ingeniero civil para firmar planos, y eso un poco viene, eso son más bien restricciones legales que hay en Chile. Y me voy a colgar de eso un poco porque hay varias gente que pregunta en otras presentaciones si es que esto se puede, ¿qué pasa si quieren ir a trabajar fuera de Chile? Y la respuesta es, depende del país, pero básicamente este título les permite trabajar como ingeniero en otros países y muchos de nuestros exalumnos son capaces de hacerlo, pero depende de la regulación específica de cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos, la universidad no te da el título te da una organización extra, por lo tanto, después de haber trabajado al menos un par de años, uno va a hacer una prueba y se certifica como ingeniero en un estado en particular. Entonces, tú eres ingeniero del estado de Wyoming. Obviamente, si eres ingeniero del estado de California, que es un lugar donde hay terremotos y en general hay mayor desarrollo de ingeniería, ese va a ser válido para Iowa, para Wyoming y todos esos estados donde gana Trump. Pero al revés, muchas veces no sirve. Entonces, básicamente va a depender del lugar en el mundo donde quisiera ver, pero básicamente un ingeniero civil, una de los permisos que otorga el país, está la capacidad de firmar planos, y eso significa también hacerse responsable por todos los problemas que pueda llevar eso. O sea, algo que explica un poco por qué se les paga solo a los ingenieros que se les paga, porque el nivel de responsabilidad que toman, no solamente legal, pero responsabilidad dentro de las decisiones que toman dentro de una empresa son mucho más grandes. Entonces, muchas veces es como en Spider-Man, como grandes capacidades generan grandes responsabilidades o algo por el estilo. Oye, ya, pero en resumen, no, independiente si tú tienes la mención estructura y la mención de DPI, tú puedes firmar planos sin ningún problema. Piensa que las menciones que nosotros tenemos en la universidad, nuestro ingeniero civil, en nuestro perfil de egreso, el ingeniero civil que estudia en la UANDE, es más bien un perfil generalista y tiene una profundización que nosotros le llamamos mención de 4 ramos. En la Católica, en la de Chile, por ejemplo, las menciones son de 10 ramos. Tú que estudiaste ahí, Álvaro, conoces mucho mejor, pero en el fondo eres generalista y puedes firmar en cualquiera de los dos aspectos. Lo que pasa es que si profundiza o si tomas la mención de PI, nosotros te damos un poco más de ramos para gestión y planificación en obra, para dedicarte más a la construcción. Si te dedicas a estructura, tienes unos ramos extra para poder calcular de mejor nivel en estructura. Y ahí, Álvaro, me gustaría que nos conectáramos con la otra pregunta, porque me parece que se conectan ambas inmediatamente. Sandra pregunta, ¿podría explicar un poco lo del magíster? Entiendo que se puede empezar a realizar antes de terminar la carrera. El magíster es una especialización en un área de ingeniería civil, no necesariamente enfocada a las menciones, sino en cualquier área específica que les mostré anteriormente. El magíster en general dura 2 años y la idea, para impedir que se sobreatrasen, o que le tengan un retraso extra en la carrera, en general se entra al magíster en este semestre 2. Entonces, este semestre 2 del 5º año se puede transformar en el semestre 1 del magíster. Y la forma en que está armado el plan de estudio está pensado para que esa unión sea lo más perfecta posible o permita que se pueda hacer una continuación del pregrado al magíster
en forma, una transición lo más fácil posible. El magíster es una profundización, especialización extra, no está pensado en formar investigadores, está pensado en formar mejores profesionales que sean capaces de resolver problemas cada vez más complejos. El nivel de responsabilidad o el nivel de responsabilidad de cada proyecto que toma un alumno de magíster es mucho mayor. Como depende mucho del éxito del magíster, más del alumno de magíster que, por ejemplo, una memoria de título tradicional en que muchas veces es un poco más guiado y mucho más corto y el problema a resolver un poco, es bastante menos complejo que en el caso de un posgrado. Eso. Sí, y se conecta efectivamente a la licenciatura, tú terminas la licenciatura, se postula durante el último año de tu licenciatura y si te aceptan, digamos, y si tienes buenas notas, tienes descuentos, tienes becas, entras directamente al 5.º año y al 6.º año estudiando ambas cosas. Entonces los cursos se empiezan a convalidar, tienes que tomar algunos cursos de posgrado, sigues tomando otros cursos que son propios de la carrera y en el fondo cuando te gradúas porque es un grado académico, el máster sacas el grado académico de magíster en ciencias, al mismo tiempo sacas el título de ingeniero civil. Déjame ver, el magíster estaría enfocado en las áreas que mencionaste al principio. Mira, Álvaro, no, te hago las preguntas a ti. Espérate, no necesariamente. Muchas veces, y acá cada área aparece como separada, pero estas áreas en general tienden a mezclarse entre sí también. Incluso se tienden a mezclar con otras áreas como ingeniería eléctrica, con ambiental. Entonces, muchas veces, como son proyectos mucho más complejos, y en general los profesores del área de obras civiles, todos venimos de universidades, de las mejores universidades del mundo, donde hicimos doctorado, entonces el nivel de proyectos en los que nos metemos a trabajar, en general son súper difíciles de resolver porque es más interesante resolver problemas que no se han resuelto que meterse en problemas que ya están listos y están empaquetados como producto. Y eso significa que muchas veces los proyectos involucran usar herramientas de diferentes áreas y no necesariamente tienen que ver con las áreas que les mostré anteriormente. Por ejemplo, alumnos de magíster que están trabajando conmigo, también están trabajando con Pato como parte del mismo proyecto, están tomando cursos de inteligencia artificial, porque necesitan tener mayores herramientas como de análisis de datos como parte de sus proyectos. Ahora, eso también es súper útil para la parte profesional también, porque manejar altas bases de datos y tener herramientas para analizarla en forma efectiva es algo que es súper valioso, no solamente en construcción, sino en otras áreas también de ingeniería. Quiero agregar un par de cosas. Hay un par de grafitis de calle, digamos, de muro, que son bien conocidos. Que es cuando uno sale a ingeniería civil, uno cree que se las sabe todas. Cuando estudia en magíster, se da cuenta que hay cosas que no sabe. Y cuando uno estudia en doctorado, se da cuenta que no sabe nada. Entonces, aquí voy con eso, que cuando tú estudias el magíster, la diferencia entre una persona que sale en magíster y una persona que sale de ingeniería civil con título solamente, es que la persona del magíster es capaz de resolver problemas más complejos, de indagar información para resolverlos, independiente que no haya visto nunca, ocupar sus fundamentos para resolverlo de mejor forma y no cerrarse a las ecuaciones que uno le enseña en el pregrado en forma normal. Y el doctorado tiene un plus extra, digamos, que es capaz de ir un poquito más allá, no quiero alargarme un poco más, a pesar de que nosotros tenemos doctorado también. ¿Qué más? Aquí tiene que ver con unas frases polémicas que dijiste al principio, o entre medio de la charla, Álvaro. Pablo pregunta, a mí me entró una duda con el tema de industrial, ¿va a colapsar antes? No, si es posible saber cuánto. Yo creo que lo que Álvaro se refería un poco es que la cantidad de industriales, ustedes no se imaginan la cantidad de industriales que existen en el país de Chile. Ahora, efectivamente hay mucho trabajo para las industriales, pero como hay muchos industriales, entonces a lo que se refiere a los que por cada puesto hay hartos industriales postulando, y casi todas las universidades de Chile enseñan industria, una carrera que no necesita laboratorio. Por ejemplo, si tú vas a hacer mecánica o vas a hacer civil, la universidad tiene que invertir mucho dinero en infraestructura, y muchas universidades no pasan por ahí. Entonces, un poco tiene que ver con eso, que hay más trabajo, pero también hay más gente ahí disponible para ocupar esos trabajos. Sí, no es un ataque a industria, es una vez muy importante para el desarrollo del país. Claro. El magíster estaría enfocado a las áreas. Aquí Lucas dice cómo funciona la beca magíster. Álvaro, ¿querías adentrarte tú ahí? Sí, eso escapa un poco de lo de la charla, pero básicamente si están dentro de los mejores promedios de su generación a nivel de ingeniería, pueden obtener disminución de lo que pagan en el magíster, que va desde 50 hasta un 10% en descuento del valor del magíster. Eso significa que como empiezan en el magíster, antes de que salgan, entre comillas, de titulación, pagan una de las dos cosas, pagan el magíster. Entonces, en algunos casos, para los mejores alumnos de la generación,
sería más fácil hacer un magíster o más barato hacer un magíster que seguir pagando la carrera, o permitiría que el pago de este magíster sea mucho más fácil en esos casos también. Como el valor específico de sobre qué nota se entrega esos porcentajes de descuento, no lo sé de memoria, pero está la información disponible por ahí. Por el momento es sobre 5.2, pero eso va a sufrir un cambio pensando en que vamos a tomar el 5% mejor de cada carrera para darles beca, para ofrecerles beca y que tomen el magíster de la universidad. Y lo que también ocurre, que hemos hecho nosotros, Álvaro, ¿cómo se llama? Yo, Rodrigo Astroza y José Antonio también, es que nosotros con nuestros proyectos de investigación vamos involucrando alumnos y nosotros les pagamos un monto y eso les ayuda a bajar el costo que tiene el magíster, porque trabajan en un proyecto de investigación que es propio es un proyecto de investigación aplicado generalmente, problemas de sedimentación, problemas con hormigón, problemas con estructuras, problemas con turbinas eólicas, etc. Aquí hay otra pregunta, ¿cómo es eso de terminar ante el magíster? No es que terminen hasta el magíster. En el fondo... La entrada al magíster es antes que termine la carrera completa, antes que complete esta malla que aparece acá, para que tu último año dentro de la titulación de alguna forma se conecte con el primer año del magíster. Y eso permite que la transición sea rápida y también el desarrollo del trabajo dentro del magíster sea mucho más eficiente. Por ejemplo, proyecto de título, aquí aparece proyecto de título 2, quizás en el pregrado, tiene 18 créditos, entonces la cajita chica que aparece ahí en verdad vale como varias cajitas de la otra. Ya no hay que hacerla en el magíster, entonces el proyecto del magíster, la tesis de magíster, reemplaza algunos de esos cursos, por lo tanto esa transición produce algunos cambios. También hay cursos que se hacen en el magíster como parte de los conocimientos que necesitas para hacer tu proyecto, que pueden ser convalidables por algunos de los cursos que aparecen acá en azul. Entonces a eso nos referimos que uno no necesita terminar el título para empezar el magíster, sino que uno puede empezar idealmente durante este segundo semestre del quinto año. Aquí Lucas nos pregunta también si el 5% me imagino que para las becas, o sea, para el descuento del magíster, Lucas, es por carrera. Y el 5% lo tiré porque es algo que se está estudiando, pero no está definido aún. Por el momento es las personas que tienen sobre 5.2, 5.2.0, empiezan con un 20% de descuento y mientras más arriba estás en la nota, más alto es el porcentaje de descuento hasta llegar a un 50%. Pero estamos estudiando, y esto va a salir ahora fin de semestre, la forma de incluir al 5% mejor de cada carrera, porque hay carreras que tienen mejores notas que otras, y en el caso de obras civiles es una de las que tiene notas un poco más bajas. Entonces queremos beneficiar a los alumnos que se han esforzado y aunque parezca que tienen menos nota que el resto, siguen siendo súper competitivos. Entonces por eso es que estamos pensando en porcentaje dentro de la carrera más que en nota en sí mismo. No sé si hay algo más. Patricio, ¿podrían comentar un poco acerca de la concentración tecnológica que ofrece Hora? Sí. Claro, sí, de hecho tenemos Álvaro aquí tiene, claro que no están tan bonitas como las diapositivas de Álvaro, pero aquí tenemos un par de diapositivas para hablar bien rápido de las concentraciones tecnológicas, de la concentración tecnológica que ofrece Obras Civiles. Lo abro en un segundo. 2. No sé si supieron, pero Donald Trump se enfermó de COVID, por si no lo sabían. Y eso hizo que cayera cayera el precio del cobre. ¿Se ve? Sí. Ya. Sorry, Álvaro, que te voy a tener que estar mandando. Sí, bueno, un poco decirles que la concentración tecnológica que ofrece Obras Civiles al resto de las carreras se llama diseño hidráulico. ¿Ya? Dale, Alvarín, porfa. Está compuesta por 3 carreras. Fluid Mechanics, que sí se dicta en inglés, luego hidráulica y luego hidrología. Fluid Mechanics es el primer curso que tienen que tomar. Hidráulica tiene como prerequisito Fluid Mechanics e hidrología tiene como prerequisito, ¿cómo se llama? Hidráulica. Entonces tienen que pasar todos los ramos para poder seguir avanzando sin ningún problema. La concentración, voy a leer un poquito aquí, pero la concentración tecnológica en diseño hidráulico permite conocer los fundamentos y ecuaciones necesarias para entender el movimiento de fluidos en general, ¿ya? Y eso te permite en hidráulica poder diseñar, estudiar, analizar el movimiento de aguas en ríos, canales, tuberías, acueductos,
cómo funcionan las bombas, dónde se implementan las bombas, para qué sirven las bombas, para qué sirven las turbinas, dónde se pueden ocupar y dónde no, cuáles son las más eficientes o no. Saber, en el caso de hidrología, estimar el pronóstico de que haya precipitaciones ocupando herramientas probabilísticas y estadísticas, y a través de eso diseñar infraestructura que permita recolectar esa agua, ya sea para canalizarla para algún uso o para llevarla a una planta de tratamiento, su infiltración en el subsuelo, y luego el manejo de una cuenca. ¿Ya? Esa es como la idea de la concentración de obras civiles. Álvaro, si es que avanzáis un poquito más. ¿De qué se trata? Voy a mostrar las fotos de los profes que están a cargo de los cursos. Yo lo dicto una vez al semestre, o una vez al año, no una vez al semestre. Por el momento es probable que sí lo siga dictando un par de veces más, pero Fluid Mechanics lo dicto yo, ya que soy profesor jornada de la UANDE. ¿De qué se trata? Entregar los conocimientos básicos, qué es lo que es un fluido, cómo funciona, qué es lo que es un fluido incompresible o no, cuáles son las ecuaciones que lo gobiernan en los distintos casos, y cómo podemos aplicar estos fluidos, ya sea en estática, en movimiento, y sacar información sobre velocidades y presiones que ocurren en el transcurso del movimiento o del estancamiento de ese fluido. ¿Ya? Las particularidades de este curso es que se dicta completamente en inglés, es decir, el profesor habla en inglés, pasa las pruebas en inglés, el libro está en inglés, todo está en inglés. ¿Ya? Ahora, en el formato online, toda la parte teórica está en videos cortos, se hacen lecturas semanales y el profesor se junta una vez a la semana entre 1 hora y media, y es así, es una interacción en español. ¿Ya? Las clases contienen pruebas, laboratorios, test online, eso. Luego, pasando este curso, a Fluid Mechanics, pasamos al curso de hidráulica, ¿ya? Lo dicta Oscar Loyola históricamente, él es especialista en hidráulica, trabaja en esto, trabaja en el área de energía, y trabaja también en el agua, en la parte minera, en el transporte de fluidos mineros, ¿sí? ¿De qué se trata hidráulica? Es la aplicación de los conocimientos ya adquiridos en mecánica de fluidos, y permite calcular y diseñar piping o tuberías, calcular y diseñar flujos en canales abiertos, ríos, por ejemplo, también canales de irrigación, canales agrícolas, etcétera, y el cálculo de caudales y determinación de uso de bomba y turbinas para poder desplazar o transportar fluidos de un punto a otro, ¿ya? La particularidad del curso, en realidad no mucho, salvo que tiene laboratorios que ocupamos el canal hidráulico que tenemos en el UANDES Lab. Y finalmente, el curso de hidrología que lo dicta Ricardo González. Ricardo González también es ingeniero civil hidráulico, tiene máster en hidrología, y él estuvo a cargo del estudio de la fallida, ¿cómo se llama? De las represas estas que iban a construir en Hidroicén. Estuvo a cargo de todo el estudio hidrológico, ya ha trabajado hoy en día en EDIC Ingenieros, y se trata de estimar precipitaciones con información anterior. Ahora hay que ponerle, estos últimos años hay que ponerle un plus, que hay que poder estimar un poco los efectos del calentamiento global, el cambio climático, en el tema de las precipitaciones, para poder estimar cuáles van a ser las precipitaciones año a año, incluyendo el fenómeno de la Niña y el Niño, cómo interceptar esas precipitaciones, cómo afectan efectos como la transpiración y la percolación en la captación de las aguas lluvias y en el movimiento de estas en la superficie, ¿sí? Técnicas y modelos de propagación de agua en la superficie para que no se generen problemas en la parte urbana, modelos de infiltración de aguas lluvia en los subsuelos y el manejo de agua subterránea, que es donde tenemos mucha más agua subterránea que superficial, y por lo tanto cuando hay que tratarla hay que entender cómo sacar el agua, qué es lo que ocurre con esa agua. Y luego flujo y respuesta hidrológica a nivel de cuencas, cómo manejar las cuencas para que las cuencas sigan entregando las aguas como nosotros las queremos. Este curso es clásico, clases, pruebas, teoría aplicada, tareas aplicadas, muy poco o nada de laboratorio, digamos. Entonces, mecánica fluida, un ramo muy teórico, hidráulica, un ramo muy aplicado, hidrología, un ramo muy aplicado, y en hidráulica y hidrología están trabajando directamente con tareas y proyectos que tienen que ver con aplicación de esto mismo. Y eso básicamente, muchachos. ¿A quién le podría interesar? A los eléctricos podría interesarle, a las personas que trabajan en industrias que tienen deseos de trabajar en alguna industria que tiene que ver con energía o temas sustentables. Los ambientales no pueden tomar esta concentración porque estos 3 cursos están dentro de su malla. Así que eso en resumen. Muchas gracias. Patricio, pregunta a Valentina si se necesita la prueba de inglés para poder tomar Fluid Mechanics. No es necesario. Mira, en la universidad tenemos con un 15-20% que viene ¿cómo se llama?, de colegios bilingües o que han estado viviendo fuera del país y hablan un inglés de buen nivel.
El resto, el 80% de los alumnos llega con ojos huevos fritos, es la primera vez que yo les empiezo a hablar y les digo hello, pero la mayoría de los alumnos les va súper bien. Yo, cuando dictaba el curso en español hace 3 años o 4 años, he estado comparando con cómo nos va en Fluid Mechanics en inglés, y la verdad es que las notas no tienen diferencia significativa, la evaluación docente tampoco ha bajado. Lo que sí tuve que hacer yo es cambiar las formas en que entrego la información para que los alumnos puedan avanzar de mejor forma sin que el inglés sea un tapujo, ¿ya? Y en ningún caso yo las pruebas las leo en inglés y después las leo en español, y las explico en español para que los alumnos no tengan problemas, y en general anda bastante bien. Es solamente el susto inicial de entrar a un curso completamente en inglés. Y recuerden que en todas sus carreras ustedes tienen a lo menos 3 cursos que se dictan full inglés. Buenísimo, muchas gracias. Con esto damos por finalizada la semana de la Feria de Especialidades. La próxima semana, a través de redes sociales y vía mailing, vamos a mandar todos los links con las distintas presentaciones de las especialidades grabadas. Y si tienen preguntas, pueden escribir directamente a los coordinadores de área o también a las coordinadoras académicas de la Facultad de Ingeniería. Oye, Martes, muchas gracias, Patricio. Falta una pregunta no respondida aquí de Juan Pablo Silva, que dice: ¿tomar el magíster en 5º año involucra aumentar la carga académica, o sea, ramos por semestre? Mira, Juan Pablo, en realidad nosotros, la facultad es la que te aprueba la cantidad de ramos que puedes tomar, y el máximo que nosotros damos son 33. En el caso de los alumnos de magíster, en algunos casos, llegan a tomar 36 créditos, es decir, 30 créditos son 50 horas aproximadamente de dedicación semanal a la universidad, 36 son 60, ¿ya? No más que eso. Lo que ocurre es que empiezas a convalidar y homologar cosas y te alargas un año en la carrera, entonces puedes distribuir tu set de ramos de investigación de manera que no te sobrecargues mucho. Ahora, el alumno magíster en general es un alumno que como que le gusta estudiar y generalmente se sobrecarga un poquito por la cantidad de cosas que le interesa estudiar, pero en general debería ser relativamente acorde a lo que puede llevar un alumno en cada semestre. Bueno, muchas gracias a todos. Y gracias, Álvaro, por la tremenda presentación. Adiós. Chao, que estén bien. Chao a todos.